se dice que en los salmos se encuentran todo lo que representa la alegría, la expresión, la desesperación, el gozo, pero también el dolor de muchos cantores, muchos salmistas. Cuando se escribió el libro de los Salmos, se dice que se fueron compilando poco a poco desde los tiempos de Moisés, hermanos, en donde algunos autores comenzaron a escribir precisamente expresiones de gratitud o expresiones de dirección, en donde todo se relaciona en alabar a Dios. Y sabe, le quiero platicar una anécdota a manera de introducción. Hace muchos años, hermanos, vivíamos en una casa, mi esposa y yo, donde literalmente atrás de nosotros había una vecina. Era un matrimonio joven como nosotros. Y recuerdo que la vecina tenía por costumbre todos los días, hermanos, escuchar literalmente la misma canción. Así como lo escucha usted. La misma. Es más, se escuchará pues mal, pero con el tiempo me la aprendí. Porque era tan continua, hermanos, que la ponía, que no solamente ponía la misma canción, sino que a la misma vez la vecina la cantaba con una tristeza, con un sentimiento, la cantaba con una nostalgia, de tal manera que se escuchaba inclusive cuando su voz sobresalía sobre la canción. Al principio para mí era molesto, porque yo decía, bueno, habiendo tanto espacio en su casa, ¿por qué quiere que los demás vecinos la escuchemos? Y posteriormente con el tiempo, pues me di cuenta, hermanos, que al final del día se respetan los tipos de sonidos que emitimos desde nuestras casas. Le he de confesar que varias veces nos tocó ver que llegó la policía, hermanos, a que le bajara su ruido. Y le bajaba, pero nomás se iba la policía y le volvía a subir la vecina. Así que con el tiempo entendí, como muchos de los que estamos aquí, que cuando se trata de cantar, por lo general siempre tenemos razones, siempre tenemos porqués, tenemos motivos, tenemos inclusive hasta recuerdos por qué lo hacemos. Este salmo, el Salmo 149, pertenece a lo que, de acuerdo a los estudiosos, le llaman los últimos 6 salmos de exhortación, en donde se invita al pueblo de Israel, en este caso a nosotros como iglesia, a que cantemos o alabemos a Dios. Sabe, cuando usted lee el Salmo 145 en adelante, cada uno de sus títulos contienen razones por las que se debe de alabar a Dios. A excepción del Salmo 145, es el único salmo que se tiene por autoría a David. Sin embargo, del 146 al 150, estos salmos se dice que fueron anónimos. No están los nombres de los autores, pero particularmente en el Salmo 149, hay una frase que llama mucho mi atención y debe de llamar mucho la atención de cualquier cristiano, porque es una frase que se repite a lo largo de la Biblia en diferentes tiempos, tanto como desde el libro de Éxodo, prácticamente hasta el libro de Apocalipsis, y es la frase, una canción nueva. Y por ello le he puesto por tema a este mensaje, una nueva canción. Cuando se habla de este salmo que acabamos de leer, dicen los estudiosos que los cantores escribieron estos salmos porque querían que el pueblo de Israel, de generación a generación, se dedicaran a no olvidar por qué razón el pueblo de Dios alaba a Dios. ¿Sabe? Yo entiendo que hay cosas que hacemos en modo automático o en modo piloto o de manera de costumbre. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que de repente se sienta a la mesa y come, pero en realidad ya no se disfruta la comida, hermano? Ya lo hacemos si no es por hambre, es por necesidad, pero ya no es el disfrute. A veces estamos inclusive hasta aparentemente descansando, pero en realidad no descansamos en un entendimiento cuerdo, sino lo hacemos simplemente por buscar el espacio de relajar o de tener tiempo de ociosidad o de entretenimiento. Cuando se habla de una nueva canción o de un nuevo cántico, lo que estaba haciendo el autor prácticamente en este salmo
Quería que los creyentes y los oyentes tuvieran razones por qué cuando se levantaran, cuando durmieran, cuando fueran a trabajar, cuando fueran tiempos de guerra, cuando fueran a la iglesia, en aquellos tiempos eran en las noches en donde se congregaban, cuando fueran al lugar que fueran, siempre trajeran a la mente o trajeran en el pensamiento por qué razones o por qué razón debe de haber una nueva canción en los hijos de Dios. Y para ello, hermano, nosotros vamos a ocupar brevemente 5 preguntas que se encuentran en estos 4 versículos. En estas 5 preguntas vamos a estar respondiendo a manera de devocional, hermano, porque le voy a ser bien sincero, es muy difícil poder llegar a conclusiones tan profundas en cada uno de estos versos. Pero lo vamos a ver de manera de resumen, porque yo sé que aquí hay creyentes que ya tienen cierta madurez y para ellos va a ser un recordatorio. Pero también sé que aquí hay creyentes que tienen poco tiempo en el Evangelio, y no me refiero a meses, posiblemente algunos años, y ante las transiciones musicales o ante los tipos de cambios que se ven dentro del ambiente cristiano, hablando en las melodías o en las canciones, es bien importante que por lo menos tengamos una dirección o una base o un fundamento. ¿Qué es lo que significa cuando escuchamos en la Biblia o cuando escuchamos en la radio o cuando escuchamos en las canciones o cuando escuchamos en la iglesia una nueva canción a Dios? ¿Sabe? Y para ello, en primer lugar, le quiero compartir brevemente hacia quién iba dirigido este mensaje o hacia quién iba dirigido este salmo. Este salmo se dice que iba dirigido a 3 grupos de personas. El primero iba dirigido a los soldados del ejército de Dios. Es por eso que usted lee en el verso 5, en el verso 6, en donde se expresa el salmista y dice, cuando sean tiempos de guerra, dice, alaben a Dios, dando a entender que aquellos soldados cuando iban a los campos de batalla, cuando iban a las cruzadas o cuando se acercaba el enemigo, en vez de traer a la mente las posibles muertes, las posibles caídas o las posibles pérdidas, querían que los creyentes soldados que estaban defendiendo la patria pusieran en su mente y en su corazón que a pesar de lo que se estuviera viviendo, era tiempo de alabar a Dios. 2, este salmo o esta exhortación también iba dirigido a los cantores, hermanos. Por eso es que cuando usted lee en el verso 2, dice tajante y abiertamente y dice, aquellos que se congregan o aquellos que están en sus congregaciones. Porque prácticamente aquellos creyentes que participaban en el tabernáculo o en el templo en las diferentes épocas, a pesar de que habían sido seleccionados por los dones y por los talentos que Dios les había dado, ya sea para tocar un instrumento o para cantar, el salmista los exhortaba para decirles, recuerden que cuando ustedes cantan, cuando ustedes tocan un instrumento, cuando ustedes dirigen un culto, cuando ustedes convocan a la asamblea para poder alabar o bendecir el nombre de Dios, le decía el salmista, tienen que traer a la memoria que hay una razón por la que lo están haciendo. Sabe, hoy en estos tiempos es común ver, hermanos, que existen en esta época de cristianos, creyentes que aunque aparentemente se congregan dentro de una iglesia y son lo que le llaman hoy en día salmistas, muchos de ellos ni siquiera tienen idea de lo que están cantando, ni siquiera tienen idea del origen de sus canciones. Y cuando el salmista les decía a los cantores, a los músicos, a los directores de la alabanza, tienen que tener razones por qué alaban a Dios. Pero también iba dirigido a un tercer grupo, y eran los hijos de Sión. Por eso es que encuentra ese verso más adelante, en donde dice, y a los hijos de Sión. Los hijos de Sión era un nombre de los muchos que se le daba al pueblo de Israel, dependiendo el contexto y la época. Dando a entender, los hijos de Sión se refería a los hijos de Israel o al pueblo de Israel. Así que este salmo es una composición en donde el escritor le dice prácticamente a todas las esferas de los creyentes que habían en aquel entonces. Cada vez que ustedes canten, cada vez que ustedes pasen por una situación, buena o mala, cada vez que ustedes vayan de generación en generación, cada vez que vayan por una victoria o cada vez que algunos mueran, cada vez que ustedes salgan a defender la patria, cada vez que ustedes vengan del trabajo, cada vez que ustedes se dirijan al tabernáculo, decía el salmista, ustedes deben de saber por qué alaban a Dios.
La palabra alabar a Dios, hermanos, tiene un sinónimo muy interesante. En realidad, alabar significa reconocer, significa exaltar o expresar. Por eso cuando los cristianos nos congregamos en las iglesias y decimos, estamos en el espacio de la alabanza, generalmente lo asociamos con alabar, pero en realidad alabar es una expresión general que abarca alabanza y adoración. Pero es una manera de decir, estamos en el espacio en donde le estamos reconociendo a Dios sus bondades y sus maravillas. Estamos trayendo a la memoria no solamente lo que hizo en nosotros y en los antiguos, sino también reconociendo que es el Dios que guardará nuestras vidas. Así que este salmo en realidad, hermanos, es un salmo muy interesante porque el salmista invita a sus oyentes, a los creyentes, a que cada vez, vuelvo a repetir, que canten a Dios sea una nueva canción o una canción nueva. Así que para ver estas 5 preguntas, vamos a responderlas brevemente, hermanos. En primer lugar, dice, ¿qué significa una nueva canción? El verso 1 dice, canten al Señor, ¿un qué? Un canto nuevo. La palabra canto nuevo, en realidad en la Biblia, tiene varias interpretaciones dependiendo del contexto. Pero el contexto más acercado, de acuerdo a los salmos, tiene 2 definiciones. Había en aquellos tiempos creyentes que tenían la habilidad que donde ellos se encontraran, hacia donde ellos se dirigieran, o lo que ellos escucharan, ellos en breve componían canciones. Y todas las canciones tenían precisamente la dirección de reconocer que Dios los había protegido. Por ejemplo, ¿quiénes han tenido el placer de conocer a esas personas que de repente, no importa en dónde se encuentren, de repente sacan una tonadita de do y sol, hermanos? Como las famosas frases mexicanas, ¿verdad? El que no tranza no avanza, pero le meten ritmo. María, María, la de la pata fría, ¿verdad? Y empezaban a sonar cosas que sucedían, cuidado, no te caigas. Y empezaban a meterle ritmo a las frases que se escuchaban. Porque esos eran creyentes, lo vuelvo a traer ahora a la Biblia, que cuando se encontraban en tiempos de batalla y no importaba lo que sucediera, cuando se encontraban en tiempos de siembra, en tiempos de dirigirse al tabernáculo o al templo, ellos mientras iban caminando, ellos estaban componiendo canciones. Y dicen los estudiosos que muchas de las veces se agarraban y las escribían, hermanos. Así que este salmo, cuando dice el autor, dice, canten a Dios una nueva canción, se dirige a esos creyentes que tenían esa habilidad. Pero también tiene una segunda interpretación muy interesante, porque se dice que cuando este salmista dice, canten a Dios una canción nueva, esta va dirigida precisamente no a los que componen canciones, sino a los que las cantan sabiendo que la están cantando, reconociendo que algo está sucediendo. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted lee el Salmo 98:1 dice, canten una nueva canción al Señor porque Él ha hecho maravillas. En otras palabras, todo lo que Dios ya estaba haciendo en este salmista, el salmista lo traía a la memoria. Y cuando lo traía a la memoria, lo que hacía el salmista decía, voy a cantar, voy a alabar, voy a expresar la voz de mi gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho en mi vida. Otro ejemplo que se encuentra en la Biblia es en el libro de los Salmos, capítulo 5, verso 9, dice, y todos ellos cantaban esta canción nueva. Solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con su sangre rescataste para Dios a toda raza, idioma, pueblo y nación. Pero también hay otro salmo que dice, el 135:3, dice, alaben al Señor porque Él es bueno, canten salmos a su nombre, porque eso es agradable. En otras palabras, lo que el salmista quería es que cuando los que habían escuchado y se iban a aprender las canciones, conectaran las canciones con lo que les estaba pasando en su vida. Vuelvo a repetir, conectaban las canciones que ya habían sido escritas con lo que les estaba pasando en su vida. ¿Sabes por qué a veces tú encuentras cristianos que cuando están adorando o alabando o cantando a Dios, en ciertas canciones
ellos logran conectar con la presencia de Dios, porque por lo general traen una vivencia de sus vidas a esa canción. Yo le voy a compartir un salmo que a mí en lo personal, porque lo estudié, es una de las canciones predilectas mías, y es el Salmo 126. Cuando nosotros cantamos esa alabanza que dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad. Hace muchos años me dediqué a estudiar este salmo y descubrí que este salmo era un salmo de una promesa que Dios les había dado al pueblo de Israel, que aunque se encontraban en Babilonia y estaban a la espera del cumplimiento de los 70 años, no perdían la esperanza que Dios había hecho una promesa para con ellos. Y cuando yo canto o cuando yo escucho esta canción aquí en la iglesia o en mi teléfono, en donde me encuentre, yo lo adapto a mi vida, de que hay ocasiones en mi diario vivir en donde no se han contestado ciertas peticiones, pero no pierdo la esperanza que todo está en las manos de Dios, porque Él ha prometido que las va a cumplir. Y cada vez que nosotros conectamos las canciones, y dice el salmista, canten una canción nueva, le está diciendo al oyente, conecta lo que estás escuchando, voy a hablarle a la iglesia de ahora, lo que estás escuchando en la iglesia, conecta las canciones con tu vida. Por eso cuando de repente uno escucha a esos cristianos, ¿verdad? Que dicen, ay, esa canción está muy aburrida, o esa canción está bien, casi me duerme. Es que en realidad a veces sucede eso porque no se le encuentra el sentido de lo que es la identidad o la legitimidad de lo que es alabar a Dios a través de las alabanzas. Pero cuando se le encuentra, no hay canciones aburridas que rindan alabanza a Dios. A veces hay cristianos que cuando están en la iglesia, ciertas canciones los mueven de manera rítmica, y ahorita voy a abordar un poco eso. Y esas canciones rítmicas de alguna manera los estimulan para alabar a Dios. No es malo, es parte de la expresión almática que tenemos los seres humanos. Pero cuando lo direccionamos correctamente desde la intención que viene del corazón, de la memoria, de las vivencias, esa canción nueva, esa canción que viene de lo más profundo, que no es rutinaria, que no es monótona, que no es automática, que no es de costumbre, que no es cultural, se convierte en una canción que prácticamente es nueva delante de Dios. Ejemplo, ¿se ha fijado que cuando se escuchaba antes en la radio, hoy se escucha en Spotify, es la red de musical en donde miden, por ahí como dijera alguien, las canciones más escuchadas a nivel global, a nivel mundial? Y se ha fijado que hay ocasiones en donde cantantes sacan una canción, una producción, y dicen, la canción de la moda alcanzó tantos millones de siendo escuchadas o de siendo sonadas, porque cuando salen por primera vez conectan con las personas, con los oyentes, y es lo que les produce la fama y les produce el reconocimiento. ¿Sabes? Cuando los hijos de Dios, ahora hablo al lenguaje espiritual, cuando los hijos de Dios adoptamos y adaptamos cada canción de lo que estamos haciendo en la casa de Dios, como una nueva canción, como una vivencia, como algo que está sucediendo en mi vida, es lo que precisamente conecta nuestras vidas con la presencia de Dios. Y por eso el salmista decía, cántenle a Dios una canción nueva. Es una manera de decir algo que se va a escuchar y que va a ser agradable para Él. Algo que se va a escuchar y Él se va a sentir alegre, como lo vamos a ver más adelante. Así que surge la segunda pregunta y dice, entonces, ¿dónde debemos de alabar al Señor? El mismo verso, capítulo 149, verso 1, la segunda parte dice, alábenlo, ¿en dónde dice? En la comunidad de los fieles. ¿Qué es en la comunidad de los fieles? En este caso es la iglesia, hermanos. Mire, le voy a platicar algo que es deber. Y no lo digo en un tono de regaño, lo digo en un tono de enseñanza. No debería de haber ningún hijo de Dios, ningún salvo, que cuando nos congreguemos, a excepción que tenga un problema vocal, a excepción que tuviese un problema vocal, no debería haber ningún solo creyente que mientras estamos dentro de la casa de Dios, al momento de alabar o de adorar a Dios, lo estemos haciendo junto con nuestros hermanos. No debería haber ningún creyente. Todos lo deberíamos de hacer.
todos. Y los mismos músicos, ellos mismos reconocen que hay ciertas canciones que encuentran más participación entre ellos y los congregantes. ¿Verdad que sí, hermanos? Ustedes lo saben. Y ustedes a veces hasta han de decir, no, pues vamos a verla a cantar porque es la que pega, ¿verdad? Dicen por ahí. Es que no se trata de que sea la que pegue. Se trata de que el Salmo está diseñado para recordarle a los creyentes que cuando nosotros nos unimos a una voz, en un espíritu, en una idea, en un pensamiento, en una intención, en una dirección, para alabar a Dios, eso es bueno para nosotros. Por eso es que es tan importante, hermano mío, usted que está aquí, que si usted padece del prejuicio, ay, es que canto bien feo, pastor, no se preocupe, ya somos dos. Ay, pastor, es que canto tan feo que mire, hasta yo me agüito. No se preocupe, el Señor ve su corazón. En serio, pastor, sí, nomás no grite, por favor, porque ya no va a ver su corazón, nosotros lo vamos a escuchar. No se crea, ¿verdad? Lo que le doy a entender es que no debe de haber ningún prejuicio en el pensamiento de ningún creyente cuando se trata de alabar a Dios. Y el salmista dice que el lugar más apropiado, más indicado, el más sonado en la Biblia, donde los cristianos, los hijos de Dios, los hebreos, los israelitas, el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, se dedicaban a alabar, a exaltar, a reconocer y adorar a Dios, era en la casa de Dios. Por eso es que nosotros, los cristianos, no debemos de tener ningún tipo, vuelvo a repetir, de prejuicio para hacerlo, hermano. Ay, es que ¿sabe qué, pastor? Mi personalidad no me gusta mucho que me escuche. Bueno, entonces cántalo a discreción. Pero el hecho de quedarte callado, el hecho de ponerte a pensar en otras cosas, el hecho de mantener aparentemente no haciendo lo que debes de hacer, seguramente te desconcentras de dónde te encuentras. Porque si de algo padecemos en la actualidad es de la falta de concentración. Pero cuando venimos a la iglesia y nos ponemos en una sola idea y en un solo pensamiento, ahí es cuando Dios, a través de su presencia, a través de sus promesas, a través de su palabra, al escuchar las voces de los hijos de Dios, porque está en la misma Biblia, hermano. Muchas de las ocasiones, no una vez, muchas de las ocasiones Dios al pueblo le dio la victoria cuando ellos alababan. Le dio la victoria cuando ellos cantaban, cuando ellos usaban los instrumentos, cuando aparentemente parecía una batalla loca, una batalla sin sentido, una batalla sin herramientas o sin instrumentos para la batalla. Simplemente instrumentos musicales y voces y vestimentas de sacerdotes eran suficientes para llevar la victoria de Dios. La mejor manera, el mejor lugar para que los hijos de Dios podamos comprender una canción en nuestro corazón es en la casa de Dios, hermano mío. Y surge la tercera pregunta. Entonces, ¿por qué debemos alabar a Dios? Cuando usted lee el verso 2, dice, alégrense los israelitas, el pueblo de Sión. Mire, alguien diría, bueno, pues, ¿por qué no dijo el salmista, pues, que cante el que quiera, verdad? Es que en realidad, hermano, la música cristiana o la música que contiene palabra de Dios bajo una legitimidad, generalmente esa música solo es entendida por los hijos de Dios. Esto es interesante porque ¿quién no ha tenido la experiencia de conversar con personas que dice, es que la música cristiana está bonita, se siente muy bonito? ¿Quién ha escuchado a esa gente? Dice, pero ¿qué cree, hermano? No es algo que por lo general ellos cantan o que ellos escuchan. Es algo que por lo general simplemente lo ven como una dosis, que lo ven como algo que les alienta en el momento. Pero el salmista le dice a los creyentes y le dice, alégrense los israelitas. En otras palabras, los únicos que pueden entender las canciones a Dios, los únicos que pueden entender la alabanza a Dios, la adoración a Dios, el alabar a Dios, son los hijos de Dios. Y eso es cierto, hermano. Los únicos que realmente logramos conectar bíblica y legítimamente con la presencia de Dios a través de los cantos, somos los hijos de Dios. He tomado el tiempo a veces de conversar y de discutir con creyentes que erróneamente tienen la idea que las cosas espirituales una persona que no tiene a Cristo las puede discernir o las puede experimentar. Y les he dicho, no hay Biblia, no hay base
para que pueda sustentar que una persona que no tiene a Cristo pueda llevar una vida espiritual. Y por eso el salmista expresaba esta siguiente frase. Le decía, ustedes saben lo que sucede cuando ustedes alaban a Dios. Ustedes saben lo que sucede cuando rinden sus corazones a Dios. Ustedes saben lo que sucede cuando abren sus labios, utilizan sus manos, su cuerpo, sus pensamientos, sus ideas y se enfocan en alabar el nombre de Dios. Y dice el pueblo de Sión, en donde directamente le habla a los hijos de Dios. Pero sabe, aquí mismo se encuentra una palabra que surge a una pregunta y dice, alégrense. Y dice la siguiente frase, porque Dios es ¿su qué? Su creador y rey. La palabra creador en el hebreo aquí, hermano, tiene varias connotaciones que los estudiosos creen por qué razón se escribió el Salmo de esa manera. Y entre ellas dicen que los creadores, o el creador, perdón, en este caso que es Dios, ella era un reconocimiento de que el pueblo de Israel solo entendía que Dios los había elegido a ellos. En otras palabras, Dios pudiendo haber elegido a muchas naciones, a muchos pueblos, a pueblos más poderosos, pueblos más con más habitantes, dice, eligió a una pequeña nación llamada Israel o llamados hebreos. Y dice el salmista, a ustedes Dios los eligió. El creador los creó. ¿Y sabes, hermano? No todas las personas tienen la fortuna de ser hijos de Dios. No todas las personas tienen la fortuna de estar en una iglesia. No todas las personas tienen la fortuna de que experimenten la presencia de Dios. Quisiéramos que todo aquel que escucha el mensaje de salvación viniera al conocimiento de Cristo, pero la realidad es otra. La realidad es que no todas las personas. ¿Y sabes qué es lo que dice el salmista, llevándolo a la vida de nuestros días? Dice, tú alaba a Dios porque tú eres hijo de Dios. Tú alaba a Dios porque tú fuiste el que abrió su corazón y Dios lo salvó, lo redimió y ahora puedes llamarte hijo de Dios. Y eso es algo muy cierto, hermano. Ese es un orgullo que debemos de cargar los hijos de Dios en una medida santa, en una medida de entendimiento espiritual, de decir, no es que sea mejor que los demás, no es que tenga más que los demás, pero la realidad es que espiritualmente hablando, poseo una riqueza que es eterna, que un día me voy a reencontrar con mi Salvador. Poseo una riqueza que es eterna, que dentro de mí mora el Espíritu Santo, y cuando me siento necesitado puedo doblar mis rodillas y encuentro la presencia de Dios. Poseo una riqueza que cuando estoy pasando por dificultades, me refugio en la palabra de Dios y ahí encuentro consuelo para mis tiempos de dolor. Y eso, hermano mío, sí es un privilegio. Y lo que decía el salmista básicamente era, ¿quieres razones para estar alegre? Dice, tu razón principal es porque eres hijo de Dios. Y sabes, llevándolo a los tiempos de ahora, le explico brevemente por qué razón nosotros debemos de alabar a Dios. Traigo una pequeña lista, hermano. La pude haber abundado, pero no es el tiempo. 1, porque nos guarda de ataques espirituales. ¿Sabías tú que Satanás busca la vida del Hijo de Dios para derribarla con una tenacidad, con una fuerza, con una rabia, con un odio, con una inteligencia, con una persistencia de que nosotros para él representamos un peligro en la tierra y en el cielo? Y nosotros estamos siendo atacados espiritualmente constantemente y a veces no nos damos cuenta. Y decía el salmista, esa debe ser una razón para alabar a Dios. 2, porque nos guarda de las tentaciones. ¿Sabías tú que vivimos en una sociedad en donde lo más fácil es ceder al mundo y sus deseos? Porque estamos rodeados de personas que básicamente llevan una vida moralmente hablando deplorable. Y nosotros tenemos la ventaja y la bendición de, aunque nuestra carne y su impulso de caída quisiera practicar aquello, nosotros dentro de nosotros tenemos una naturaleza de Dios espiritualmente hablando que nos guarda de no caer en esas tragedias que muchas de las veces terminan en dolores para la vida del hombre. Siguiente, porque nos guarda conforme a su misericordia de cada día. ¿Sabes? El hombre actualmente comete infinidad de pecados
pecados aberrantes, pecados de profanación, pecados dolorosos ante los ojos de Dios, que la Biblia enseña que nomás porque Dios es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada mañana, no se desata una ira como la de Sodoma y Gomorra, no se desata una ira como la de los tiempos de Noé, no se desata una ira como los 70 años de Babilonia, hermano, porque la misericordia de Dios de alguna manera está a favor no solo de la humanidad, sino también de los hijos de Dios, porque su gracia es suficiente. Nosotros no tuvimos que haber hecho obras para haber sido salvos. Solo bastó que abriéramos nuestro corazón y eso fue suficiente para que Él legalmente, espiritualmente hablando, Él nos hiciera sus hijos y de ahí de su mano nadie nos puede arrebatar. Porque su poder no hay quien lo compare. La realidad es que espiritualmente hablando, en la tierra y en los cielos existen dos poderes. El poder de Dios y el poder de Satanás. Y aunque el poder de Dios está por encima de una manera inmensurable en contra del poder de Satanás, el poder de Satanás sí tiene capacidad para dañar y perjudicar la vida de los hijos de Dios. Pero debido a que hay una protección, una salvación y una redención sobre nosotros, ese poder no puede llegar a destruir nuestras vidas, porque su sabiduría no se puede sobrepasar. ¿Sabes? Nosotros gozamos de una sabiduría que se encuentra en la Biblia plasmada al entendimiento de los hijos de Dios, que cuando nosotros vamos a ella, ni aun las mentes maestras en la actualidad con mayor capacidad tienen la habilidad para poder de entender y desarrollar los pensamientos de Dios como los hijos de Dios lo podemos hacer, porque su Espíritu Santo está con nosotros y mora en nosotros. Mira, ningún ser humano sobre la faz de la tierra, por muchos actos, por mucha capacidad, por mucha inteligencia, por mucha astucia, por muy buena vida que lleve, si no tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo no mora dentro de él. Y decía el salmista, ¿por qué debemos de alabar a Dios? Te acabé de dar una lista y ahí la detengo, aunque tengo muchas razones más. ¿Por qué debemos de alabar a Dios? El Hijo de Dios tiene razones, motivos suficientes, hermano mío. ¿Por qué debe de reconocer la grandeza, la majestad, el poderío, la bendición, la sabiduría, la gracia, la misericordia, el amor, la bondad, la generosidad, todo lo bueno y lo grande que es nuestro Dios? Y sabes, a veces el escuchar todas estas razones en cierta medida ya se nos hace algo muy normal. Es que nos pasa como le pasa a la costumbre. Te voy a platicar una anécdota. Una vez me contó uno de mis hijos, que me los han platicado varias veces. Dice que a veces llegan estudiantes nuevos a sus escuelas y dice que cuando llegan a cafetería, dice que ellos toman todo lo que les dan en la cafetería y todo se lo comen, y se lo comen así como que todo esto es gratis. ¡Wow! Porque por lo general no vienen de aquí de Estados Unidos o vienen de México o de otros países. Y se les hace algo tan impresionante el saber que entran a una cafetería en donde hay una barra y en donde la gran mayoría de los niños puede disfrutar del alimento y un alimento completo y puede sentarse y se lo comen con unas ganas. Pero dicen mis mismos hijos, y yo lo he visto, hermano, que en las mismas cafeterías, los que viven aquí, los que están en Estados Unidos, muchas de las veces nomás se asoman a ver la barra. Y si no les gusta la comida, o si les gusta, nomás lo que les gusta, porque tienen que agarrar todo el platillo, prácticamente nomás se comen esa pequeña porción y lo demás va a la basura. A veces así le pasa a los hijos de Dios. Nos acostumbramos tanto a la gracia, nos acostumbramos tanto al poder de Dios, nos acostumbramos tanto a la misericordia de Dios, nos acostumbramos tanto a la bondad de Dios, que ya no causa ningún efecto sobre nosotros. ¿Por qué razones alabar a Dios? Y eso, hermano, eso duele. Porque como hijos de Dios, cuando se trata de escuchar el nombre de Dios,
Debe de haber una alabanza, un canto nuevo en nosotros que nos lleve a reconocer y que la gente se dé cuenta y mi mente se dé cuenta que Dios ha sido bueno conmigo, que Dios ha sido misericordioso conmigo. Seguramente en aquellos tiempos también había creyentes, también había hebreos, también había judíos que de tanto ver la mano de Dios ya no sentían la misma pasión para cantar, ya no sentían la misma pasión para adorar, ya no sentían la misma pasión para exaltar el nombre de Dios. Y esto no se trata de personalidad, esto no se trata de intelectualidad, esto no se trata de cultura, esto no se trata de a ver si nos movemos masivamente o no nos movemos. Esto se trata de entender que la palabra de Dios nos da muchas razones por qué el Hijo de Dios debe de alabar a Dios cuando está en la iglesia principalmente. Y el salmista le decía a los creyentes: ustedes tienen razones por qué alabar a Dios. Él los creó y es su hacedor. Siguiente pregunta: ¿cómo debemos entonces alabar a Dios? En el verso 3 existen tres maneras, que hay más, hermanos, pero en el verso 3 existen tres maneras de cómo alabar a Dios. El primero es con alegría, el segundo es con danzas y el tercero es con himnos. Vamos brevemente uno por uno. ¿Cómo se alaba a Dios? Con alegría. La alegría, por lo general, es una manera de expresar satisfacción. Es una manera de expresar positivismo. Es una manera de expresar algo a favor. Y cuando se trata de alabar a Dios, hermano, debería de haber en todo creyente esa satisfacción de que venimos a alabar. Y me estoy refiriendo a la iglesia. Venimos a alabar a Dios en satisfacción. Como voy a hacer un ejemplo que no se puede medir, pero es para abrir un poquito más el entendimiento. Es como cuando tú vas a un restaurante y te atiende tan bien el mesero, tan bien la mesera, que tú dejas una buena propina con gusto. Que tú dices: es que lo hizo muy bien. No hubo algo que yo le preguntara que no me atendiera en su trabajo. Y tú con gusto sacas tu cartera y hasta inclusive vas y lo buscas. Y le dices: qué buen trabajo, te felicito. Usted se lleva una satisfacción. Cuando la Biblia dice que debemos de alabar a Dios con alegría, es una manera de decirle al creyente: debes de sentirte satisfecho, debes de sentirte pleno, debes de sentirte alegre, debes de sentirte honrado, debes de sentirte bendecido el poder cantar a Dios, el poder alabar a Dios. Y si es verdad, hermanos, yo he tenido el gusto de conocer personas que han perdido el habla. Le voy a platicar algo que no está en mi mensaje, pero lo voy a expresar. Cuando nuestro hermano Daniel comenzó a perder el habla, Daniel Ibáñez, en una de las pláticas él me decía: lo único que le pido a Dios es que me deje seguir orando, me deje seguir cantando, me deje seguir alabando. Dice: yo sé que lo puedo hacer en mi mente, pastor, me decía. Dice: pero es que hacerlo con mi boca es escucharme a mí mismo. Y sabes, tú y yo tenemos la bendición de que hasta este día tienes labios al 100% para poder cantar y alabar a Dios. Tú los tienes. No pienses tú que esto es para todos. Tú y yo lo tenemos. Pero también dice con danzas. Cuando la Biblia dice alaben su nombre con danzas, la palabra danza es un movimiento corporal que prácticamente se ejecuta en compases. Se escucha muy extraño esto, hermanos, pero es que en realidad el danzar a través de la Biblia es bíblico. Voy a hacer una aclaración. Yo veo mucho que debido a las redes sociales podemos ver que en ocasiones vemos congregaciones que pareciera ser que el danzar se ha convertido en un descontrol. Vemos gente corriendo alrededor de los altares, se suben a los púlpitos,
hasta se avientan como el slam. Yo los he visto, hermanos, iglesias cristianas aquí en Estados Unidos. Otros que se agarran y se caen y terminan sobre una silla y luego va una ambulancia. No es broma, hermanos, he visto a lo largo de los años de todo. En donde la palabra danzar, bajo una incorrecta interpretación, la entienden como una manera de efusivamente o dinámicamente expresar a Dios movimientos corporales. En realidad, en la Biblia sí hay casos en donde las personas llegaron a danzar, y lo voy a expresar. Dice Éxodo 15:20, dice: entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero y, mientras todas las mujeres la seguían danzando y tocando panderos. En otras palabras, cuando cruzaron el mar y cayeron, en este caso, el ejército de Faraón, los carros de Faraón, dice que cuando cruzaron el mar, expresaron a manera de gratitud, de una nueva canción, de alabanza a Dios, empezar a danzar. Hay otro caso en la Biblia, 2 Samuel 6:16, dice: sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. En realidad, la palabra danzar, hermanos, se va a escuchar extraño, pero es el sinónimo correcto. Danzar es bailar. Ay, pastor, entonces la gente cuando va a los antros, a las tabernas, a todos esos lugares, ¿están danzando o están bailando? Es que en realidad son sinónimos, con la diferencia que la palabra danzar es una expresión más cultural a los tiempos antiguos, y bailar era una expresión más corporal a las expresiones personales. Por eso es que usted ve en la Biblia que en ocasiones se utiliza más la palabra danzar, aludiendo que lo hacían para Dios. Y cuando ve la palabra bailar, lo ve que lo habían aludiendo hacia los hombres. Es un contexto muy interesante. Sin embargo, cuando usted ve en la Biblia como una manera de expresión para danzar a Dios, como lo expresa este salmo, dice que se dance al Señor, es una manera de expresar entendimiento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo atendió un caso muy particular en 1 Corintios 14:40. Dice: pero todo debe hacerse de una manera, ¿qué dice? Apropiada y con orden. Mire, voy a expresar algo que no es común en mi caso, que lo haga desde el púlpito de una predicación. Lo enseño más en la escuela dominical. Pero a veces la gente a mí sí me ha preguntado, algunas personas a lo largo del ministerio, me han preguntado: ¿en su iglesia danzan? Sí me han preguntado. Así como que depende de esa respuesta si soy un buen cristiano o un buen pastor o algo así, ¿verdad? Y yo les he dicho muy abiertamente: mira, el danzar es bíblico si esa es tu respuesta que buscas. Le dije: pero no todas las iglesias y no todos los creyentes tienden a hacerlo. Hay iglesias que promueven la danza, más como una expresión carnal que como una expresión de entendimiento espiritual. Y hay iglesias que no la promueven, al contrario, la prohíben. Y les he dicho abiertamente, yo no creo que la danza se deba de prohibir. Sin embargo, creo que sí se debe de enseñar bajo el aspecto bíblico. Y luego me hacen una pregunta muy básica, hermano, que la he escuchado por años. ¿Y a usted nunca lo ha tomado el espíritu? Digo, ¿para qué? Nunca ha danzado en el espíritu. Me han preguntado abiertamente. Y yo digo, mira, para empezar, yo nunca he visto un espíritu danzar. Para empezar, nunca en mi vida he visto un espíritu danzar. Que para empezar, eso en la Biblia no existe. Es una pésima interpretación, es un modismo, es un cliché. Porque no hay ninguna parte en la Biblia en donde el Espíritu Santo haya tomado a una persona para danzar. No la hay. Pero lo que sí existe en la Biblia es que cuando el creyente tenía el entendimiento de alabar a Dios y utilizaba la danza como una expresión corporal, eso sí existe en la Biblia y está muy bien trazado. Dije, pero la idea de que una persona pueda ser tomada por el Espíritu Santo y pueda danzar, eso no existe en la Biblia. Es más, ni siquiera ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Le he dicho, por lo tanto, cuando la Biblia habla que el Espíritu Santo
toma nuestras vidas a través de la presencia de Dios. A veces nos hace cimbrar, a veces nos hace llorar, a veces nos hace saltar, a veces nos hace inclusive emitir movimientos. Le dije, pero en realidad le dije, no podemos cristianizar que un espíritu dance. Porque para empezar, el espíritu del hombre va a retornar a Dios. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros no tiene esa función sobre la vida del creyente. Y les he dicho, pero danzar no es malo. Si tú lo haces en tu entendimiento bíblico, si tú lo haces como una expresión y en el orden, yo les he dicho, tú estás alabando al Señor. Entonces, cuando a mí los creyentes a mí me preguntan más particularmente en esta iglesia, yo les he dicho abiertamente, si lo va a hacer, hágalo en el entendimiento de la palabra de Dios. Pero si lo va a hacer en el entendimiento simplemente de alegría, dije, bueno, sopese lo que está haciendo. Porque si lo está haciendo fuera del contexto bíblico, usted le va a rendir cuentas a Dios. Pero también dice aquí, con himnos. Dice, cántenle himnos al son de arpas y panderos. Hermanos, hoy en día nos enfrentamos ante una situación muy compleja en relación a los himnos. Hoy en día la palabra himno se ha malinterpretado mucho. El himno se interpreta como una especie de canciones que contienen el nombre de Dios o algunas expresiones bíblicas y a partir de ahí las hacemos cristianas o los hacemos himnos. De hecho, le quiero decir a aquellos que tienen poco tiempo en el Evangelio, no toda la música que tú escuchas en las radios cristianas en realidad son cristianas. ¿Sí me escuchó, hermano? No toda la música en las estaciones cristianas que usted escucha, no toda es cristiana. Ahora, pastor, anda muy negativo. No, es que es bíblico, es cierto. Hoy en día vemos un montón de cantantes que por ver la industria cristiana como un medio para poder ganar adeptos o generar ventas, se dedican a escribir canciones cristianas y las estaciones cristianas las incluyen debido a la fama secular que tienen. Y los cristianos muchas de las veces dicen, ay, mira qué padre que ya se hizo creyente tal cantante, ¿verdad? Diría alguien por ahí, ¿verdad? El hermano Buki, ¿verdad? Marco Antonio Solís, cuando exhorta a los creyentes y les dices, pero te vas a arrepentir, ¿verdad? No. Los himnos se refiere a aquellas canciones que realmente contienen palabra de Dios o son cristocéntricas, o que todo su enfoque, toda su letra, todo su contenido tiene que ver con la exaltación a Dios, tiene que ver con el reconocimiento a nuestro Dios, tiene que ver con la gloria de Dios. Y decía el salmista, canten himnos para el Señor. Por eso es que cuando tú ves en la Biblia, tú nunca vas a ver que los de Filistea, los amonitas, los amorreos y los de las diferentes naciones extranjeras que rodeaban a Israel, aunque también eran cantores y eran sacerdotes, por eso es que tú no los ves que eran parte de la adoración al Señor, porque ellos cantaban a otras deidades, componían a otras deidades. Pero los judíos, los hebreos, los israelitas tenían el deber de que todo lo que viniera como una inspiración para adorar, para alabar, para traer alabanza al Señor, tenía que venir cotejada con las palabras de la ley de la Torá, que era la ley mosaica. Y por último, dice el siguiente verso, el verso 4, porque el Señor se complace en su pueblo. Entonces, ¿qué sucede cuando alabamos a Dios con alegría, con danzas, con arpas, con panderos? La palabra, el Señor se complace, es una palabra que da a entender que el Señor está satisfecho con lo que estamos haciendo. Que el Señor es aprobatorio, que para el Señor es agradable. Hermanos, ¿quiénes han ido a su trabajo y les han dicho a sus jefes, mira, sé que trabajaste todo el día, sé que hiciste todo esto, pero lo hiciste mal? Qué dolorosas experiencias, porque es una manera de decirnos, aunque lo hiciste, no estuvo bien. Es como cuando los muchachos se sientan a hacer un examen, un proyecto en la escuela, y lo terminan todo, pero les dice el maestro, pero tu proyecto está mal.
Cuando tardas varias horas haciendo la STAR test y después de que terminas las 5.844 preguntas que te hacen, viene el resultado y el resultado no es favorable. El hecho de hacer las cosas no significa que están bien hechas. El verso 4 es el resultado de hacer las cosas correctamente. Cuando la Biblia dice, porque el Señor se complace en su pueblo, es cuando el Señor observa el corazón de los creyentes. Es cuando el Señor observa las intenciones del creyente. ¿Por qué está cantando? ¿Por qué está usando un instrumento? ¿Por qué está danzando? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Y si el Señor ve el que pesa los corazones, que lo hacemos genuinamente, que lo hacemos en la intención correcta, lo hacemos en el entendimiento correcto, en la dirección correcta, Él se complace. Pero, ¿qué significa que Él se complace? Generalmente en los tiempos bíblicos, ven hija por favor, cuando un rey se complacía por algo, cuando un rey estaba satisfecho con algo, el rey tenía por costumbre responder o reaccionar de una manera bondadosa. Ejemplo, cuando los hombres iban a las batallas y los hombres conquistaban o defendían o ganaban y los generales regresaban a rendir cuentas al rey, el rey les decía, estoy complacido con la misión que fuiste a hacer. Y a manera de gratitud, de reacción, de respuesta, de demostrar su satisfacción como rey, los reyes sacaban cofres de oro, hermano, sacaban escrituras de propiedades y se las entregaban a sus súbditos. Era una manera de decir, estoy complacido. ¿Qué es lo que pasa cuando Dios ve a un creyente que le alaba con el corazón? Cuando un creyente le alaba con las fuerzas, le alaba con actitud, le alaba con entendimiento. Cuando el Señor ve que el creyente lo hace bien, ¿qué hace el Señor? El Señor trae una respuesta. Claro que sí. Claro que viene una respuesta. Si usted piensa que Dios se queda simplemente callado y mirando desde el cielo, ¿y ya? No está eso en la Biblia. Tan simplemente dice que cuando Él encuentra un justo, un humilde, desde los cielos a la tierra, dice que lo bendice. ¿Qué le sucederá cuando vea a los suyos? Que los suyos le están cantando, le están rindiendo alabanza, le están entregando una oración, le están dando adoración. ¿Qué sucede? Él se complace. Y Él, a manera de respuesta, los abraza. A manera de respuesta, les habla a su corazón. A manera de respuesta, los invade con su presencia. A manera de respuesta, los hace hablar en lenguas. A manera de respuesta, sienten una paz. A manera de respuesta, trae un viento, un fuego, un calor. Y se comienza a sentir en dentro del creyente. ¿Has visto las personas cuando están adorando a Dios y de repente, yo lo he visto muchas veces, hermano, empiezan a hacer esto? ¿Sí los has visto? ¿Sabes por qué lo hacen? Porque están sintiendo algo y quieren que siga fluyendo en su interior. Hay personas que levantan las manos y no las quieren bajar, porque al levantarlas están sintiendo algo. Hay personas que simplemente hay un sollozo en ellos y no lo quieren detener, porque hay una fuente, hay un río que está fluyendo sobre de ellos. Hay gente que se arrodilla y aunque ya pasa tiempo y los pies duelen, no se quieren levantar porque están sintiendo algo en su interior. Esa es la complacencia de Dios. Esa es la respuesta de Dios. Ese es Dios diciéndole, lo estás haciendo bien, hijo. Sabes que yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. Es como cuando el hijo llega a casa y el padre se siente orgulloso de él. ¿Y qué hace el padre?
va y lo abraza. Llegué unos minutos tarde porque andaba en una presentación de uno de mis hijos, pero me tocó ver algo. Yo estaba sentado casi atrás. Nuestros hijos estaban allá en la plataforma tocando guitarra, haciendo una presentación. Y me tocó ver un jovencito en particular que salió, participó y se vino al escenario donde estábamos nosotros sentados. Y me tocó ver que volteó a ver a su padre. Y fue hacia su padre y su padre se levantó. Yo lo vi, hermano, no de metiche, es que la visión tiene 180 grados. Y yo vi como el padre lo abrazó. Yo dije, ese es un padre orgulloso, que en respuesta al esfuerzo de su hijo le está diciendo, lo hiciste bien, estoy orgulloso de ti. Eso es que Dios se complace. Y yo te pregunto en esta hora, en esta noche, ¿quieres que Dios se complazca? ¿Crees que hay un canto nuevo en tus labios, en tu corazón, en tu interior? Póngase de pie, por favor.